Mañana va a haber una votación histórica en la Suprema Corte de Justicia cuando los ministros entren a discutir, a analizar un amparo que presentó una organización civil que reclamaba el derecho a producir y consumir marihuana. El fallo tendrá sin duda consecuencias, será trascendente para este debate y sobre todo para el camino que siga la regularización, en todo caso, que por supuesto deberá de corresponder en su caso al Congreso, de esta sustancia, lo cual también tendrá evidentemente efectos sobre las políticas, no solo de drogas, sino incluso de lucha contra el narcotráfico y contra la violencia. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Estamos en Opiniones Encontradas, vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestra mesa a hablar con uno de los impulsores de la regulación de la marihuana y con una de las abogadas que presentó, que impulsó este amparo que va a ser el discutido por la Suprema Corte de Justicia mañana 28 de octubre. Los próximos días, la agenda pública registrará un debate que polariza y divide las opiniones. Cuando la Suprema Corte de Justicia analice un proyecto para despenalizar la marihuana con fines recreativos, como un derecho de las personas para determinar lo que consumen. Como ha sucedido con otros temas claves sobre derechos ciudadanos, la Corte ha abierto el debate respecto a la regulación del consumo de marihuana que gobiernos y la mayoría de los partidos políticos había evitado dar. La primera sala de la Corte discutirá el 28 de octubre un proyecto del ministro Arturo Saldívar que declara inconstitucionales 5 artículos de la Ley General de Salud, los cuales prohíben el consumo personal y recreativo de marihuana. De ser aprobado, se avanzaría en la despenalización de autoconsumo de marihuana sin incurrir en delito o falta administrativa, aunque no implica autorizar el comercio, suministro o distribución del enervante, ni tampoco su regulación, pues eso compete al Congreso. El debate ha sido en general bien recibido en la opinión pública, a pesar de que es un asunto que polariza por haber posiciones que creen que la despenalización de la marihuana generaría más violencia y dispararía el consumo. Pero otros dudan de ese argumento y se preguntan si es justo que una persona esté en la cárcel por ser portador de 10 o 15 gramos de marihuana. Número 1. El proyecto de dictamen surge de una petición de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante de la COFEPRIS para que otorgara a sus miembros un permiso para el cultivo de marihuana para autoconsumo, quienes ante el rechazo presentaron un amparo. Número 2. Una eventual eliminación de la prohibición total al cultivo, posesión y uso de marihuana para consumo personal y lúdico traerá un invariable aumento del número de consumidores y adictos, advierte el doctor Fernando Cano Valle, ex titular CONADIC. Se necesitaría, agregó, una estrategia de control de daño que garantice la atención de adictos dentro del sistema de salud, planteó el extitular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Número 3. Disminuye el rechazo todavía predominante a la legalización de la marihuana en general y crece la aceptación mayoritaria para su uso si es medicinal. La propuesta de Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia, para permitir despenalizar esta droga no ha sido muy conocida. Prevalece el temor a que crezcan las adicciones si se permite su consumo y se duda que se pueda ejercer un control efectivo o que sirva para debilitar a los cárteles del narcotráfico, según se concluye de la reciente encuesta telefónica nacional BGC Excelsior sobre el tema. Según datos de la encuesta, el rechazo a la legalización ha bajado 8 puntos respecto a febrero de 2014 y ahora la aprobación alcanza un 42% de los mexicanos contra un 56% que están en contra. Sin embargo, solo 39% de los mexicanos conoce la propuesta del ministro Saldívar para legalizar el autoconsumo de marihuana. De un tema en el que otros poderes no le han entrado o han decidido, digamos, mantenerlo lejos o incluso un poco enfriado, como sucedió, por ejemplo, en el Congreso, donde hay varias iniciativas para legalizar, regularizar o despenalizar el consumo de marihuana, y ahí se quedaron congeladas, pero la Corte ha decidido analizar, entrarle a discutir un amparo en un debate pues que se antoja histórico, y por eso hemos invitado hoy aquí a dos personas que tienen mucho que ver con lo que mañana va a ocurrir en la Corte. Uno de ellos es el exdiputado del PRD, Fernando Belaunzarán, uno de los reconocidos impulsores de este tema. Fernando. Encantado de estar contigo, Pepe, y por supuesto con Luisa, abogada constitucionalista, a la que mucho admiro.
Dejamos a Luisa para presentarla después como el plato fuerte de este programa. Claro. Luisa Conesa, abogada constitucionalista y además una de las que presentó el amparo de un grupo de una organización de la sociedad civil que se organizó exprofeso para esto, para llevar un amparo a la Suprema Corte, pidiendo que si en las leyes se reconocía, ahorita me va a corregir seguro, pero si en las leyes se reconocía el derecho a consumir, estaba alrededor de ello una serie de prohibiciones que lo hacía ilegal. Entonces, lo que pedían a COFEPRIS es que pudieran reconocerse el derecho de consumirlo. Bueno, te voy a decir que legalmente. El ministro Saldívar creo que hace un muy buen apunte diciendo que es falso que esté despenalizado el consumo. Lo que hay es una exención de responsabilidad cuando estás en los 5 gramos famosos, pero eso no es una despenalización. Además, la famosa tabla no ha servido para evitar que se persiga a los consumidores, están llenas nuestras cárceles de eso. Hoy Catalina Pérez Correa escribe un extraordinario texto en la revista Horizontal, precisamente dando números de cuántos consumidores están en la cárcel, cómo hay una represión constante. Lo menos que le pasa a una persona que esté por abajo de la tabla es extorsión policíaca. La tabla no ha funcionado como despenalización. Además, insisto, el ministro Saldívar dice no, este es un sistema prohibicionista. En todo caso, aquí hay solamente una exención de responsabilidad. Parece que ese es el término que usa. Entonces, aquí lo que estamos viendo es algo, yo diría, de sentido común. La persona adulta tiene soberanía sobre su cuerpo, tiene autodeterminación, puede decidir cómo ser, ¿no? O tenemos un Estado paternalista que nos impone un modelo de virtud, un modelo de vida, un modelo de salud, en contra incluso de los intereses, anhelos, aspiraciones de la persona. Pues ahí está ya una de las posiciones bastante claras a favor de la regularización. Y déjame traer un poco abogado del diablo para llevar la pelota a la cancha de Luisa. Las declaraciones que hoy se metió a la discusión, pues nada menos que el Bronco, diciendo que el consumo de marihuana vuelve loca a la gente y que el país no está preparado, Luisa, para que los ministros pudieran tener un fallo favorable que abriera la puerta o se convirtiera en un antecedente o sentara jurisprudencia para que, digamos, el reconocimiento de ese derecho avanzara luego en el Congreso. ¿Qué le dirías al Bronco? Bueno. ¿O qué opinas de las declaraciones de Bronco? Sobre el tema que la marihuana vuelve loca a la gente, pues digo, es una afirmación que carece de sustento alguno. De hecho, el proyecto inclusive hace referencia a estudios en los cuales te habla que es un inhibidor de la agresividad de las personas. Entonces, o sea, si bien es cierto que a ciertas personas con antecedentes psicóticos puede detonar episodios, esto tiene que ver con la persona que lo consume y no se refiere a la generalidad. Y precisamente tiene que ver con las dosis que se consumen, con la cantidad de THC que tenga la marihuana. Y son todas estas cosas que en un momento como el que estamos ahorita, donde no hay regulación, no lo puedes saber. Los que impulsamos la regulación, precisamente lo que queremos es que exista un consumo informado, que existe un consumo de mayores de edad, porque hasta donde yo entiendo, los dealers no piden identificación. Entonces, ahorita es cuando más expuesta está la juventud hacia todo tipo de sustancias. Otros principios esenciales es separación de mercado. O sea, si llega a buen puerto este proyecto y pueden las personas acceder legalmente a producir para sí mismas, los mayores de edad, la cannabis, eso quiere decir que ya no vas a tener que ir al dealer que te va a ofrecer, aparte de cannabis, cocaína, éxtasis, en fin, toda otra... Una zona de riesgo, quieres decir, eliminas una zona de riesgo en el mercado informal. Sí, pues dos cuestiones, o sea, una de salud, en el sentido de que no estés expuesto a otras sustancias, y otra de seguridad, porque al tener un contacto con el crimen organizado, pues claramente no puedes ejercitar tu derecho libremente, y ese es el tema de la sentencia. Nada más, un punto más sobre las declaraciones del Bronco. Sobre si estamos preparados o no. Sobre si estamos preparados o no. Yo creo que es un punto de vista sumamente, más allá de paternalista, perfeccionista, ¿no? De asumir de este es el modelo del ciudadano virtuoso que está preparado para recibir o no. A mí me parece que la verdad no es atinado, particularmente en el contexto de lo que está pasando ahorita en todo el mundo. O sea, quiere decir que México no está preparado para estar en el contexto de Estados Unidos, de Uruguay,
del debate europeo, no, o sea, ¿no nos merecemos esa calidad de regulación? Sí, Pues sí, ahí está el debate, pero déjame llevarte el tema de preparado y llevarlo directamente a tu terreno, Fer, y es, ¿qué sientes cuando de repente sí la Corte va a dar este debate después de que en el Senado, en la Cámara de Diputados, tú metiste una iniciativa en 2012 y ahí me parece que un poco el mensaje que dieron los partidos políticos es no estamos preparados porque ni siquiera se discutió? Mira, o corrígeme. Mira, lo que no estamos preparados es seguir como estamos. La verdad es que vivimos una emergencia nacional. La ONU acaba de reconocer 153,000 muertos desde 2006 a la fecha, 26,000 desaparecidos, un número incuantificable de desplazados internos, nuestras cárceles llenas. Eso es una emergencia nacional, es una crisis humanitaria aquí y en China, ese es el problema. Y tenemos un Estado en descomposición. Que me expliquen el segundo escape del Chapo si no es con la connivencia al más alto nivel del Estado. Las organizaciones criminales son cada vez más fuertes. Los jóvenes nunca en la historia han sido tan vulnerables y han corrido tanto riesgo y peligro como ahora. A ningún joven le ayudas metiéndolo a la cárcel. Ahora, pero a ver, en su salud. Ese panorama existía desde que se pudo haber discutido en el Congreso. ¿Qué pasó ahí? Mira, ¿Qué pasó con los partidos en el Congreso? Ante la cobardía de los políticos, por no meterse en un tema moral, la audacia de los ciudadanos. Por eso yo valoro mucho lo que hizo Smart con el apoyo de Luisa y otros abogados, Fabián Aguinaco, etcétera, que hicieron que ante esta inmovilidad del poder legislativo, de los políticos, del gobierno, que no se atreven a cambiar un paradigma desastroso. ¿Por qué? Por miedo a tocar temas morales y a ofender las buenas conciencias. Por ese temor no lo hacen. Vienen los ciudadanos, tienen esta audacia y yo estoy esperando que la Corte no tenga ese miedo ni ese prurito. Lo hicieron muy bien con matrimonio igualitario. Por cierto, faltan todavía modificar todas las leyes secundarias, las leyes locales, los códigos civiles locales en los estados para que el matrimonio igualitario valga en todo el país como esté. Pero la Corte hizo su trabajo y defendió lo que es su papel, defender un derecho constitucional. Por eso cuando dicen que está legislando la Corte no saben lo que están diciendo, es totalmente absurdo. Lo que está haciendo la Corte es simplemente decir, aquí hay un derecho constitucional conculcado por la prohibición, por estos artículos que son parcialmente inconstitucionales, por eso, ¿por qué quitan o conculcan el derecho a la libre personalidad, al libre desarrollo de la personalidad? Ahora, déjame decirle al Bronco, que si está en campaña es mala estrategia exhibir ignorancia, porque lo que hace es exhibir ignorancia. Realmente nos regresó a los 30 en la campaña de Estados Unidos, que era totalmente racista, que decían exactamente eso. Lo único que muestra es que es verdaderamente rústico, atrasado. Y si su campaña es contra Andrés Manuel López Obrador, que dice que esto es una cortina de humo, tan malo el Pinto como el Colorado, parecen dos gotas de agua. Ahora sí que si en ellos va a estar el 2018, es Guatemala contra Guatepeor, ¿no? Ahora, regresando un poco al tema, ya se me está yendo a la parte más política, Fernando Lauzarán, pero regresando con Luisa, a ver, en concreto, lo que mañana discute la Corte es la posibilidad de, declarar inconstitucional 5 artículos de la Ley General de Salud, que abriría la puerta, en su caso, a que se fortalezca el reconocimiento de las personas a consumir marihuana. No hay una referencia expresa, pero tú me corregirás, a que esto pueda llevarnos a reducir problemas colaterales como la inseguridad o la violencia, ¿o sí? No, por supuesto que no, pero además eso es algo que nadie sabe. Siempre que nos preguntan de estos escenarios sobre qué va a pasar, a ver, la regulación no es la panacea y no va a aliviar todos nuestros problemas, ¿no? O sea, no es el ALEF. No son las reformas estructurales. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? De entrada, que 5 personas, que son los codos del amparo, van a poder tener, tienen ya tutelado el derecho y si se votan los efectos como están, quiere decir que la COFEPRIS les tiene que expedir una autorización para que puedan formar su club. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que otras personas que vengan... Pero, a ver, de entrada es tan... O sea, si el fallo es favorable, para que la gente vaya entendiendo cuál puede ser la consecuencia, porque sí, en efecto, se ha dicho que esto se trata de despenalizar y eso no está tan claro. A ver, lo que va a abrir es la puerta para que se formen tantos clubes como las gentes o los grupos o las personas soliciten poder producir, consumir. Es decir, es para el que se vaya a quejar. No para cualquiera. Sí, el tema de uno de los principios centrales que rige el juicio de amparo se llama principio de relatividad. Quiere decir que el amparo solo sirve para la persona que lo solicitó, para el quejoso, para nadie más, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que abre la puerta, digamos, en términos jurisdiccionales,
pues necesitas 5 criterios en el mismo sentido, sin ninguno en contrario. Para el caso de la sala, y esto es importante, con una votación mínima de 4. O sea, esto son Con 4 de jurisprudencia. Con 4 hay votación idónea para integrar jurisprudencia. Quiere decir que después de los siguientes 4 presentes adicionales, en total de 5, puedes ya sacar una jurisprudencia. Si tienes votación de 3 y tienes 5 precedentes, no tienes jurisprudencia. Es un criterio aislado. No sienta precedente para. O sea que necesitamos golear. Pues para o sea, el marcador tiene que ser al menos 4-1. Sí, o sea, para efectos de extienda jurisprudencia. Pero ¿por qué es importante? Precisamente hablaba Fer de matrimonio igualitario. Los primeros criterios salieron con votación de 3. Y lo que pasaba es que los jueces locales, particularmente en Guanajuato, decían, eso es una tesis aislada y a mí no me obliga. Y negaron todas las solicitudes de matrimonio. Tuvo que cambiar el criterio a una votación de 4 para que ya le resultara obligatorio. Entonces, para que sea eso, pues estrictamente obligatorio, necesitamos una votación idónea. Ahora bien, esto es como en el ámbito jurisdiccional. Ahora, para efectos del cambio paradigmático y el parteaguas, el hecho de que la Corte reconozca que el consumo lúdico está dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad es un cambio trascendental. A ver, es un cambio importante en la discusión. Vamos a enlazar con Ulises Beltrán porque su consultora BGC hizo un estudio muy interesante que publicó Excelsior el lunes pasado sobre cómo ha evolucionado la aprobación en la opinión pública del tema de la marihuana. Ulises, ¿cómo estás? ¿Ya tenemos a Ulises Beltrán? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Ulises, qué gusto de saludarte. Igualmente. Oye, qué buen estudio el que publicaron el lunes pasado en el periódico. Y pues preguntarte cuál es tu opinión, qué percepción te deja el análisis de esos datos. Bueno, mira, lo primero que llama la atención es cómo se disminuye, digamos, el rechazo abierto, porque hicimos esta encuesta en febrero de 2014 y a la pregunta ¿se debe o no legalizar el uso de la marihuana? El 63% en 2014 nos contestó que no debería legalizarse, con el 35% restante a favor, y esta proporción baja del 63 al 55%. 63 y obviamente la aprobación sube del 35 al 42. Al 42 subió el... Eso es lo que yo percibo como un primer cambio importante, pero no es el único, ¿no? También preguntamos si está de acuerdo o en desacuerdo con que se legalice el uso de la marihuana con fines medicinales. Y aquí vemos un impacto enorme del caso de esta muchachita, ¿no?, que estuvimos leyendo. De Grace. Exactamente, ¿no? Que subió entonces el acuerdo con el uso con fines medicinales de 58 a 81%. 81% de acuerdo en el uso medicinal y en el caso de recreativo se te reduce cerca de 8 puntos, ¿correcto? Muchísimo, queda solo 22% de acuerdo y el rechazo dice que se legalice el uso de la marihuana con fines de esparcimiento personal, solo el 22% está de acuerdo en ello, mientras que el 77% lo rechaza. Oye, Ulises, ¿y a qué lo atribuyes? ¿Cuál sería, digamos, tu hipótesis de qué es lo que ha hecho que se modifique de esta manera la opinión pública? Bueno, yo creo que como en todo el mundo, como tú sabes, el camino hacia la tolerancia sí ha pasado por el tema del uso medicinal. Es decir, esto yo creo que viendo encuestas sobre todo de los estados en los Estados Unidos en donde se fue legalizando, con la apertura mayor hacia la permisividad, la verdad es que todo pasó primero por este tema del uso medicinal de la marihuana, ¿no? Está muy asociado con otro tema que es muy importante y es la visión relativa del daño de la marihuana respecto a los efectos nocivos del alcohol, que como tú sabes, pues tiene consecuencias sociales, familiares y personales muy grandes cuando el consumo sale de control con las personas, ¿no? Es decir, que digamos los argumentos que estarían pesando o convenciendo a la opinión pública tienen que ver sobre todo con el tema de uso medicinal y, digamos, el contraste respecto a otras drogas que son permitidas y pueden tener daños también sobre temas de salud igual o mayores en
caso, por ejemplo, incluso del tabaco mayores que la marihuana, según muchos estudios. Pero tú ves que, por ejemplo, tenga o pueda haber también elementos que tengan que ver con la inseguridad y la violencia. Fíjate, hicimos la pregunta específica, ¿por qué no se debe legalizar el uso de la marihuana? Y ahí encontramos claramente que habría más consumo y drogadicción, el 45%, pero si vamos sumando, aumentaría la delincuencia y la inseguridad, 11%, no está preparado. Es decir, una serie de respuestas que te apuntan claramente a una preocupación por el aumento de que el consumo cause más problemas, ¿no? Es decir, que no hay, digamos, en la percepción de la ciudadanía una relación entre la despenalización y una mejora o una posible nueva estrategia de lucha contra el crimen y en particular contra el narcotráfico. No, desafortunadamente no hay la percepción de que la legalización, digo, todo lo regulada que quieras, pero digamos, despenalizar una serie de actividades relacionadas con la marihuana, evidentemente al hacerla legal disminuyen la parte delictiva, ¿no? O sea, y esa conciencia no se percibe, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una especie de estigma con las drogas, lo ves en una de las preguntas, ¿no? 35% piensa que la marihuana, que es posible controlar la producción, venta y consumo de marihuana. Solo el 35% piensa que no sería posible controlarlo. Claro, esto va aumentando mucho cuando hablamos de otras drogas, metanfetaminas, cocaína, heroína, otras drogas. Pues la gente dice, no, es que no vamos a poder controlar esto, ¿no? Entonces, eso es lo que está atrás del rechazo a la aceptación, digamos, de la legalización de la marihuana. Ahorita le voy a hacer la misma pregunta a Fernando Balauzarán y a Luisa Conesa, que están aquí conmigo en el estudio, Ulises, pero te la adelanto a ti, y es ¿de qué manera o cómo crees que puedan pesar estos datos en el debate que mañana se va a producir en la Suprema Corte de Justicia? Y luego la consecuencia que tenga, pues, para las iniciativas que ahí están en el Congreso. Ya hoy en la Asamblea Legislativa quieren reanimar la discusión, por ejemplo, del tema en la Ciudad de México. Si quieres respondo yo, lo vean como una información adicional que les ayude a normar su criterio, pero digamos, este tipo de las encuestas, la información de encuestas, y conste que yo soy quien produce en algunos casos estos datos, pues son un indicador de las cosas. Yo creo que la consideración sobre este tema demanda muchísima, un razonamiento más cuidado, y que una encuesta no debe tomarse como una especie de plebiscito, no lo es. Estamos hablando de una muestra muy cuidada, muy todo, pero no es una consulta que deba tener un peso democrático para que sea válida para una decisión política, de políticas públicas de ese tamaño. Yo creo que sí, quien esté tomando estas decisiones, pues perciba que está aumentando esta tolerancia, pero que no vayan a tomar estos datos como la voluntad popular expresada. Para eso hay otras vías, otros mecanismos más serios que las encuestas, ¿no? Pues aquí seguro en la mesa ya te van a hacer eco a esa última declaración sobre no tomar decisiones o declarar a punta de encuestas, y te agradezco muchísimo, Ulises Beltrán, que haya estado con nosotros hoy con los datos de tu encuesta de esta semana. Como siempre, encantado, y muchos saludos a los otros compañeros. Un abrazo, Fernando, en el tema. Te voy a dar la palabra a ti porque vi que querías reaccionar rapidísimo sobre, en efecto, ha habido un cierto movimiento de la opinión pública bajando la desaprobación, pero cuidado con las encuestas también en estos temas. No, claro, y qué bueno que se ha ido modificando, señal de que el debate sí cambia las percepciones, eso es importante, pero creo que el problema de nuestra clase política es que es rehén de las encuestas, son esclavos de las encuestas. Y hay cosas y hay decisiones de Estado que se tienen que tomar a pesar de que puedan ser impopulares. La guerra contra las drogas nos ha llevado a un grado de descomposición terrible y
algunos no quieren tocar el modelo para que no les vaya a costar electoralmente, para que no vayan a lastimar las buenas conciencias. Eso es un error. A veces hay que tomar decisiones importantes, fundamentales, aunque estas no estén populares. Los políticos dicen qué es lo que quieren escuchar los ciudadanos, y eso les digo lo que quieren escuchar, no lo que realmente necesita el país, y uno tiene que defender a veces esas posiciones. Por supuesto, no lo negamos, hay prejuicios, nada es más rentable para un político que envolverse en los prejuicios. Y además, yo lo que diría es que los derechos de las personas no pueden estar a votación. Bueno, de hecho, los derechos de las minorías no pueden, los derechos de las minorías no pueden estar a contentillo de la mayoría. Por eso la decisión de los derechos individuales, de los derechos de la no discriminación que está en el artículo 1, eso es lo que yo espero de la Corte. Fue importante que hayan ido por el matrimonio igualitario, por cierto, no basados en las encuestas, sino en los derechos. Es importante saber qué es lo que piensa la población, por supuesto, pero lo que tiene que normar aquí es el ejercicio pleno de derechos. Queremos una sociedad de derechos, y eso es lo que tiene que reivindicarse. Ahora, desde otro lado, incluso el quién y cómo toma esta clase de decisiones tan trascendentales es motivo de discusión y de debate, Luisa, porque para algunos lo que tampoco les parece que sea un camino adecuado es que sean 3 o 4 ministros de la Suprema Corte los que tomen una decisión que pueda desatar un proceso como este. ¿Cuál es tu opinión sobre el asunto? Bueno, ¿se vale que 3 o 4 ministros tomen una decisión con esta trascendencia y esta potencia? se vale siempre y cuando la decisión esté adecuadamente fundada y motivada, que es precisamente lo que hace el proyecto del ministro, y las razones que darán los ministros que lo acogen o que lo rechacen en su caso. La lógica de la Corte es precisamente estar fuera del vaivén político. En el diseño institucional que existe en nuestro país, la Corte no está atemperada por las percepciones. La Corte es el órgano que defiende los derechos. Los derechos se crean por el constituyente permanente con un procedimiento reforzado de reforma, precisamente para que sea más difícil que estos derechos que han sido reconocidos, en momentos de inestabilidad o de tentación, sean socavados por la fuerza de una mayoría o de las percepciones. En la Constitución reconocemos lo que es valioso y la Corte se encarga de protegerlo. Bueno, en este caso además el hecho es que tenían una decisión de 3 o 4 ministros siguiendo todavía con una opinión mayoritaria en contra, de acuerdo con las mismas encuestas. Sí, claro, pero son los derechos. Estamos hablando de derechos. Y estos derechos de las personas, derechos de minorías, son y se tienen que ejercer, aunque hay una mayoría que no le guste que ejercen. Son sus derechos personales. Y ese es uno. El derecho a ser como quiero ser, independientemente que haya una opinión contraria. Ahora, ¿cuál es un punto del problema? Las mismas Naciones Unidas reconocen que solo el 10% de los consumidores de drogas ilegales son problemáticos. Quiere decir que el otro 90% no tiene ningún problema, nada más que ese 90% no se ve, es invisible, porque nadie tiene en la frente escrito, yo consumo drogas ilegales, ¿no? Entonces, pero lo que son visibles son el 10% que causan problema. A esos hay que atenderlos mejor, darles prevención, darles una atención pero aquí lo que pasa es que está pagando toda la sociedad por una estrategia que va contra un 10% cuando el otro 90% no tiene el problema. ¿Y qué es un uso lúdico? Vamos a ver, para alguien que... Un uso lúdico, igual, si alguien llega y se toma una copa en la comida, no es alcohólico, ¿no? Aprovecha, se toma una copa de vino o es bebedor social, lo disfruta y él no tiene problemas. El beber alcohol no lo convierte en alcohólico. El que consume marihuana no lo convierte en adicto. Es más, la prevalencia de adicción en marihuana es mucho más baja que el alcohol y no se diga que el tabaco. No, ahora, te doy un ejemplo de lo que es un uso lúdico, para que vean que no hace daño a nadie. Hace muy poco, hace un par de meses, Isabel Allende dijo, y está en todas las redes, lo pueden revisar, dijo, miren, a mí me encanta cocinar bizcochos de cannabis y hacer el amor. Me parece fantástico hacerlo. Esa fue su expresión. Ajá. Ese es un uso lúdico. ¿Le hace daño a alguien? ¿Nos molesta? ¿Nos indignan los orgasmos ajenos? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Por qué proscribimos el placer? Me parece que ahí es lo que está ahí. Esa doble moral que busca proscribir el placer en otros. Perdón, no, ¿le hace algún daño a Isabel? Le ha evitado hacer sus trabajos. Otro, Morgan Freeman. Morgan Freeman, el gran actor, dice, para mí la marihuana es algo cotidiano.
no hizo un excelente papel de Mandela en su película, lo evitó. Por supuesto, Michael Phelps, otro ejemplo, la marihuana no lo hizo campeón olímpico, es verdad, pero tampoco evitó que fuera campeón olímpico. Entonces pongamos las cosas en su justa dimensión, rompamos el estigma. Más allá de cosas, de los casos individuales, es un hecho que va a tener impacto. Voy cerrando el programa, Luisa, y es, a ver, México pidió que se adelantara y es una de las consecuencias importantes que puede tener en mediano plazo la Asamblea de ONU sobre drogas en abril próximo. Así es. ¿Cómo crees que puede impactar y llegar el país, digamos, a una discusión, a un debate de esta naturaleza, en la que pues, van a llegar después de la regularización en varios estados de Estados Unidos, con casos de reconocimiento de uso medicinal en México, por el GRACE y los que se acumulen, y ahora este debate en la Corte? Yo creo que es importantísimo. México fue el que convocó a la sesión Pidió que se especial. adelantara. No solo se adelantara, convocó desde un inicio al tema, ¿no? Entonces... El expresidente Calderón, curiosamente. Sí, es correcto. Entonces, yo creo que el hecho de que la Corte dé este paso, y este paso es, insisto, reconocer que dentro del ámbito del derecho al libre desarrollo de la personalidad está consumir marihuana para un uso lúdico y que el Estado no está legitimado para mandar a la gente a la cárcel por consumir marihuana. Eso es lo que nos está diciendo la Corte. Esta es la señal institucional con la que estamos llegando a un gas. Quiere decir, estamos como país, y esto también vamos a ver qué pasa en el diálogo de los diferentes órganos con el Ejecutivo y con el Legislativo, si es que sale esta señal de la Corte, pues ya no estamos llegando 4 pasos atrás de Estados Unidos, ya no estamos llegando al margen de Uruguay, estamos llegando ya con un discurso propio, estamos siendo parte con una voz particular en el debate internacional. Yo creo que es importantísimo. No reactiva ni a la defensiva, sino con una serie de modificaciones que te insertan, digamos, con otro discurso, otra narrativa en la discusión internacional. Y qué bueno, y yo esperaría que los ministros mañana reafirmen su convicción garantista y no vayan a avalar pues lo que ha sido una estrategia desastrosa. No se llenen sus togas de sangre con esa estrategia desastrosa que ha sido la guerra contra las drogas, y más en México. Mira, en México, para ser prohibicionista se necesita ser masoquista, porque el prohibicionismo ha conseguido exactamente todo lo opuesto a lo que se ha propuesto. No hay un solo objetivo que haya cumplido. El prohibicionismo no ha impedido que aumente la producción, que aumente la distribución, que aumente el consumo. No ha impedido que la edad de inicio de la marihuana sea cada vez más joven. Hoy decía Mondragón precisamente que su preocupación son los niños. Bueno, él mismo reconoce que cada año, que los niños, que ahora la edad de inicio es ahora más temprana. Eso no lo ha impedido el prohibicionismo. Entonces, que alguien me diga un solo beneficio del prohibicionismo. Ahí está el debate. Muchas gracias a los dos. Se nos fue el tiempo. Se nos fue muy rápido. Que cierre con broche de oro, vamos a estar al pendiente, Luisa, con lo que mañana sucede en la Corte. Y vamos a seguirle dando seguimiento a este tema. Muchas gracias, Luisa, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Abogada constitucionalista, Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD, candidato además a la presidencia del PRD. Gracias, pero gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana aquí, 19 horas, desde la esquina de la información, y mientras tanto, pásenlo muy bien.